El viento de octubre agitaba las hojas por las calles de Bangor, arrojándolas a los huecos entre los coches aparcados y enredándose en las piernas de los ocasionales transeúntes. Karen Johnson apretó la carpeta de expedientes contra su pecho y se apresuró hacia la entrada principal del departamento de policía. El enorme edificio de ladrillo rojo desprendía el calor de un verano pasado y una vez dentro aminoró el paso involuntariamente. Doctora Johnson, la esperan en la sala 3. La llamó el oficial de guardia sin apartar los ojos del monitor. Karen asintió, girando habitualmente por un pasillo lateral. Sus tacones marcaban un ritmo constante sobre el gastado linóleo, resonando en las paredes colgadas con retratos de antiguos sheriffs. El detective Gerald Hawkins salió a su encuentro, levantándose de detrás de un escritorio repleto de papeles. Su corbata arrugada y las ojeras delataban una noche de insomnio. Tenemos un nuevo caso y necesito su opinión profesional. Le tendió una fina carpeta. Una serie de robos con escrituras de propiedad falsificadas. Parece el trabajo de un profesional. Karen se hundió en el desgastado sillón de cuero y abrió la carpeta. Fotografías de las casas afectadas, copias de los documentos falsificados, informes de patrullas. Todo hablaba de un plan cuidadosamente planeado. Se sumergió en el estudio de los materiales, haciendo girar maquinalmente un mechón de pelo castaño en su dedo, un hábito de su época de estudiante. El agresor utiliza la ingeniería social, dijo finalmente. Se gana la confianza de la víctima, la estudia y encuentra sus puntos débiles. Lo más probable es que sea mujer, atractiva, sabe cómo hacerla sentir cómoda. Edad entre 25 y 35 años. Hawkins canturreó, tomando notas en su cuaderno. ¿Qué te hace estar tan seguro de que es una mujer? Mira las declaraciones de los testigos. Todos hablan de la extraordinaria empatía del autor, de su atención a los detalles. Los hombres rara vez prestan atención a las fotos familiares o al color favorito de la víctima. Y aquí sacó uno de los protocolos. El SUDE se dio cuenta de que la víctima era alérgica a ciertas flores y trajo a propósito un ramo diferente la segunda vez que se vieron. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Robert. Retrasado en la oficina. Nuevo empleado necesita formación extra. Karen frunció el ceño mirando la pantalla. La tercera vez en una semana. ¿Pasa algo? Hawkins notó el cambio en su rostro. No, es que mi marido vuelve a llegar tarde al trabajo. Apartó el teléfono. Volvamos a los negocios. Creo que deberíamos comprobar las agencias inmobiliarias de las ciudades vecinas. El autor debe ser bueno con el papeleo. La tarde descendió sobre la ciudad sin que nadie se diera cuenta. Karen salió de la oficina cuando las farolas ya iluminaban las calles con un suave resplandor amarillo. Decidió ir andando hasta el despacho de su marido. Solo 15 minutos a paso tranquilo. Foster & Associates era una agencia inmobiliaria situada en una mansión victoriana restaurada. Las grandes ventanas de la planta baja brillaban acogedoramente, y Karen podía ver las siluetas de la gente que había dentro. Subió los amplios escalones del porche y empujó la pesada puerta de roble. Había un bullicio desconocido en el espacioso vestíbulo. Una joven con un elegante traje azul marino explicaba algo apasionadamente, de pie junto a un gran mapa de la ciudad. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño impecable y una sonrisa profesional dibujaba su rostro. Robert estaba cerca, apoyando la mano en el respaldo de su silla, y escuchaba atentamente. «Ah, Karen», se fijó en su mujer y se enderezó. «Te presento a Rachel Hobel, nuestra nueva especialista en propiedades de lujo. Rachel, esta es mi mujer, la doctora Karen Johnson». Rachel se dio la vuelta y Karen sintió una ligera punzada de ansiedad. Algo depredador brilló en los ojos de la nueva empleada antes de que una sonrisa amistosa apareciera en su rostro. «Encantada de conocerla, doctora Johnson.
Robert me ha hablado mucho de usted. Karen estrechó mecánicamente la mano que le tendía. Los finos dedos estaban fríos y el apretón de manos fue un poco más largo de lo que exigía la cortesía. Lo mismo digo, se volvió hacia su marido. Robert, ¿estás listo? Creía que íbamos a cenar juntos. Lo siento, querida, pero mañana tenemos una presentación importante. Tenemos que prepararlo todo. Quizá en otro momento. Karen notó que Rachel se acercaba sutilmente a Robert. El movimiento era tan natural que podría haber parecido casual, pero el ojo profesional de Karen lo captó como una demostración deliberada de intimidad. Claro que lo entiendo, se obligó a sonreír. No te quedes hasta muy tarde. Al salir, Karen respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Su intuición profesional estaba dando la voz de alarma. Algo en Rachel Howell le resultaba vagamente familiar, como si ya la hubiera visto antes, o a alguien muy parecido a ella. En casa, Karen abrió su portátil y se conectó a la base de datos de la policía. El nombre de Rachel Howell no generaba ninguna coincidencia, pero eso no significaba nada. La experiencia le decía que los depredadores más peligrosos tenían facilidad para cambiar de color. Miró su reflejo en la pantalla oscura. El rostro cansado de una mujer que sabía muy bien cómo funcionaban las almas humanas. 12 años de matrimonio le habían enseñado a confiar en su intuición, y ahora su intuición le gritaba peligro. En el dormitorio, Karen sacó del armario una vieja caja de fotografías. En algún lugar debía de haber material de sus primeros años. Una carpeta con un caso de fraude en Portland. Hojeó las fotos hasta que encontró lo que buscaba, una foto de grupo de las víctimas fuera del juzgado. Y allí, al fondo, la figura apenas distinguible de una joven pelirroja. Entonces se hacía llamar por otro nombre, pero los ojos, esos ojos Karen los habría reconocido en cualquier parte. Una repentina corazonada la dejó helada. El caso de las escrituras de propiedad falsificadas que habían discutido con Hawkins, la escritura del autor, todo coincidía. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Robert. No me esperes despierto. La reunión se está alargando. Karen bajó lentamente el teléfono. La sombra de un pájaro que pasaba destelló a través de la oscura ventana y ella pensó que era una señal. Un presagio de la tormenta que estaba a punto de arrasar sus asentadas vidas. La librería Páginas del Tiempo se encontraba en un viejo edificio con vidrieras. Miranda Page, la propietaria, había transformado la planta baja en un espacio acogedor en el que las estanterías de libros convivían con sillones y puffs de época. Karen solía venir aquí a la hora de la comida. El silencio y el olor de los libros le ayudaban a organizar sus pensamientos. «Pareces preocupada». Miranda puso una taza de té delante de su amiga. La luz del sol entraba por las vidrieras, pintando dibujos multicolores en la mesa. «Revisé los extractos bancarios esta mañana». Karen rodeó la taza con las palmas de las manos. «El mes pasado desaparecieron $50,000 de nuestra cuenta común. Robert dice que es una inversión para ampliar el negocio, pero tú no le crees». Miranda se agachó a su lado, ajustándose sus gafas de montura vintage. «No se trata de confianza. He notado un patrón extraño. Todos los traslados importantes coinciden con las fechas en que se ha quedado en la oficina con esta nueva empleada». Miranda frunció el ceño y golpeó el escritorio con los dedos. En 20 años de amistad, Karen había aprendido a discernir los matices de su preocupación. «Cuénteme más sobre esta empleada». Rachel Howell apareció hace 2 meses, supuestamente con una recomendación de una gran agencia de Portland. Pero lo he comprobado. La agencia es real, pero las referencias son falsas. Un cliente entró en la tienda y el timbre sonó. Miranda se excusó para ayudar con la selección de libros y Karen sacó su teléfono. La pantalla se iluminó con una notificación del banco sobre una nueva transferencia. Habían ingresado $20,000 más en una cuenta desconocida. La vibración del teléfono interrumpió sus cavilaciones.
una llamada de Gerald Hawkins. Doctor Johnson, tenemos nueva información sobre el caso de fraude. ¿Puede venir a la oficina? El despacho del detective estaba en su habitual desorden creativo. Nuevas fotos y notas aparecían en la pared, conectadas por hilos rojos. Hemos encontrado un vínculo entre casos de fraude en diferentes estados. Hawkins extendió los documentos frente a ella. Se puede rastrear una escritura similar en Portland, Providence y Albany. Una mujer pelirroja aparece en todas partes, pero con nombres diferentes. Karen escrutó las fotos de vigilancia. La calidad dejaba mucho que desear, pero reconoció la característica inclinación de la cabeza y los gestos. ¿Tenemos nombres? Samantha Welch en Portland, Veronica Pierce en Providence, Emily Grant en Albany. Después de cada estafa, desaparecía, dejando tras de sí vidas arruinadas y cuentas bancarias vacías. Karen sintió un escalofrío. Todo coincidía: el aspecto, la conducta, el patrón de acciones. ¿Qué más has podido averiguar? En cada ciudad, aceptaba trabajos en agencias inmobiliarias, se ganaba la confianza de la dirección y accedía a las bases de datos de clientes. Al mismo tiempo, tenía una aventura con algún responsable, normalmente un hombre casado. Una joven agente, Sarah Mackenzie, entró en el despacho. Detective Hawkins, tiene un fax del Departamento de Policía de Portland. Hawkins cogió el papeleo y le pasó los ojos por encima. Santo cielo, Dr. Johnson, eche un vistazo a esto. No solo estuvo involucrada en fraude inmobiliario en Portland, hubo un asesinato. Karen recogió el protocolo. Un rico hombre de negocios, George Hamilton, había sido encontrado muerto en su casa de campo. La versión oficial fue suicidio en medio de problemas financieros, pero los detectives sospechaban envenenamiento. La principal sospechosa era su amante, Samantha Welch, que desapareció inmediatamente después de la muerte de Hamilton, llevándose una gran suma de dinero. Tengo que irme, se levantó Karen, recogiendo sus papeles. Envíame copias de todo el material. Fuera lloviznaba una fina lluvia. Karen entró en su coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Sus pensamientos eran confusos. Sacó el móvil y abrió la galería. Una foto de la fiesta corporativa de la agencia del año pasado. Ella y Robert sonriendo a la cámara, felices y despreocupados. ¿Cuánto tiempo había pasado? Una llamada de un número desconocido interrumpió sus recuerdos. «Dr. Johnson, soy Emma Porter, del Departamento de Contabilidad de la agencia Foster y Asociados. Siento molestarle, pero creo que debería saberlo. He encontrado discrepancias en los estados financieros. Se están transfiriendo grandes sumas a cuentas en el extranjero y todos los documentos están firmados por su marido y la señorita Hobel». Karen apretó el volante hasta dejar los nudillos blancos. ¿Puede enviarme copias de los documentos? Ya se las he enviado a su correo electrónico. Tenga cuidado, Dr. Johnson. La señorita Howell no es quien dice ser. Esa tarde, sentada en el despacho de su casa, Karen estudió metódicamente los documentos enviados. El patrón estaba claro. Rachel retiraba dinero de la empresa sistemáticamente utilizando la firma de Robert, y él no se daba cuenta, o... Un crujido de tablas en el pasillo la hizo estremecerse. Robert estaba de pie en la puerta, desacostumbradamente despeinado. «¿Por qué no duermes?» «Trabajo», cerró el portátil de golpe. «¿Qué tal el día?» «Estupendo. Rachel cerró un gran negocio. Es una profesional increíble». «¿En serio? ¿Qué sabes de su experiencia laboral anterior?» Robert frunció el ceño. «¿A qué vienen esas preguntas?» «Solo me lo preguntaba. Has comprobado sus referencias, ¿verdad?» «Por supuesto», desvió la mirada. «Todo va bien. No inventes problemas donde no los hay». Karen observó a su marido subir las escaleras. Un nerviosismo desconocido apareció en su andar. Sacó el teléfono y marcó el número de Hawkins.
Necesito una orden para revisar todas las transacciones financieras de la agencia Foster y asociados de los últimos 3 meses. También, busca cualquier muerte repentina entre agentes inmobiliarios y hombres de negocios en las ciudades donde apareció nuestro sospechoso. Por la noche, Karen no podía dormir. El viento retumbaba fuera de la ventana, lanzando puñados de lluvia contra los cristales. Robert se agitaba inquieto a su lado, murmurando algo en sueños. Ella se volvió para mirarle, y a la tenue luz de la farola, su rostro parecía demacrado y envejecido. Por la mañana, en la puerta de su casa, encontró un sobre sin remitente. Dentro había fotografías. Robert y Rachel en el restaurante, en el parque, saliendo del hotel, y una nota escrita con letra elegante. Algunos secretos es mejor mantenerlos en privado, Dr. Johnson, por su propio bien. La niebla matinal envolvía las calles de Bangor en un manto denso y lechoso. Karen estaba sentada en su coche frente al Hotel Riverview, con una carpeta de fotografías entre las manos. La nota anónima no dejaba lugar a dudas, era una advertencia. Pero años de trabajo con delincuentes le habían enseñado que las amenazas a menudo enmascaraban miedo. El detective Hawkins envió los resultados de la comprobación de antecedentes. En todas las ciudades en las que Rachel aparecía con nombres diferentes, se producían muertes misteriosas. Hombres ricos morían de causas naturales tras grandes transacciones financieras. El veneno que ella utilizaba era casi elusivo, derivado de un extracto de una planta rara que se descomponía en el cuerpo sin dejar rastro. El teléfono vibró. Un mensaje de Emma Porter. Ven a la oficina con urgencia. He encontrado algo importante. El edificio de la agencia la recibió con un silencio desacostumbrado. La mayoría del personal aún no había llegado. Era demasiado pronto. Emma esperó en su despacho, hojeando nerviosamente unos papeles. «Mira», le tendió a Karen una gruesa carpeta. «Son transferencias del mes pasado. El dinero pasa por empresas ficticias registradas en las Islas Caimán. Todos los documentos están firmados por su marido, pero fíjate bien en las firmas». Karen estudió los documentos y sintió que se le caía la tierra debajo de los pies. Las firmas de Robert eran copias perfectas unas de otras, demasiado perfectas. Son falsificaciones. Sí, pero hay algo más. Lo he comprobado. La señorita Howell tiene poder notarial para llevar los asuntos de la empresa. Y Emma bajó la voz. Ayer comenzó el proceso de transferencia de todos los activos de la agencia a una nueva empresa. Se oyeron pasos en el pasillo. Emma se puso pálida y se apresuró a recoger papeles. «Salid por la puerta de atrás. Y ten cuidado, tiene gente por todas partes». Karen bajó por la escalera de incendios, apretando contra su pecho la carpeta de pruebas. En el callejón de detrás del edificio de la agencia la esperaba Gerald Hawkins. «¿Has encontrado algo?» «Más que suficiente. No es solo una estafadora, es una asesina en serie. Y ahora mismo, Robert es su objetivo. Podemos arrestarla ahora mismo». «No», Karen negó con la cabeza. «Primero tenemos que encontrar pruebas de todos los asesinatos y...» Dejó de hablar al ver que un coche familiar entraba en el aparcamiento de la agencia. Robert y Rachel salían del coche riéndose de alguna broma. El brazo de él descansaba sobre la cintura de ella con despreocupada intimidad. «Vamos a la comisaría». Hawkins tocó el hombro de Karen. «Aquí no es seguro». En el departamento de policía, Karen dispuso metódicamente las pruebas. Fotografías, registros financieros, informes de muertes en otras ciudades. El panorama que se estaba formando era aterrador. «Podemos atraparla por fraude». Sarah Mackenzie revisó el papeleo. «Pero los asesinatos tendrían que ser probados». «Tengo una idea». Karen sacó su teléfono. «Tenemos que conseguir que actúe imprudentemente». Marcó el número de Robert. El tono de llamada resonó en sus oídos con un timbre monótono. «¿Sí?» Su voz sonaba distante. «Tenemos que hablar. Ahora mismo. Estoy ocupado».
Estamos hablando de millones de dólares y varios asesinatos. ¿Es eso lo suficientemente importante? Una pausa. Ven a la agencia dentro de una hora. La sala de conferencias de la agencia Foster & Associates siempre le había parecido demasiado pomposa a Karen. Pesadas cortinas, una enorme mesa de caoba, sillas de cuero. Ahora parecía el decorado de una obra de teatro donde se representaba su tragedia familiar. Robert estaba sentado a la cabecera de la mesa, Rachel a su derecha. Al ver a Karen, sus labios se curvaron en una sonrisa condescendiente. ¿De qué querías hablar? Robert golpeó la mesa con los dedos. Karen colocó la carpeta de archivos frente a él. De cómo tu amante está llevando sistemáticamente la empresa a la bancarrota y de cómo ha matado a 5 personas en 3 estados distintos. Rachel soltó una carcajada melodiosa e iridiscente. ¿Qué imaginación tan fértil tiene tu mujer, Robert? Quizá debería escribir novelas de detectives. No es imaginación, Karen encendió el proyector. En la pantalla aparecieron imágenes de hombres muertos. George Hamilton, Portland, William Stevens, Providence, Michael Green, Albany. Todos ellos murieron tras conocer a una mujer que se parece mucho a ti, Rachel. ¿O debería llamarte Samantha? ¿Verónica? ¿Emily? La sonrisa de Rachel se hizo más aguda. ¡Qué coincidencias tan divertidas! Pero, ¿dónde está la prueba? Aquí. Karen sacó un pendrive. Resultados del nuevo examen de los cuerpos, restos de un extraño veneno y grabaciones de seguridad de los hoteles donde conociste a las víctimas. Robert se puso pálido. ¿Es cierto? Claro que no, cariño. Rachel le puso una mano en el hombro. Tu mujer no puede aceptar que me eligieras a mí. Yo no elegí. Robert le apartó la mano. Me manipulaste desde el principio. ¿Manipulado? Rachel se levantó y su máscara de amabilidad se resquebrajó. Te di lo que querías. Atención, pasión, admiración, todo lo que ella no podía dar. Y robó casi $2 millones al mismo tiempo. Karen puso los extractos bancarios sobre la mesa. Firmas falsificadas, empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, un esquema clásico. Rachel caminó lentamente alrededor de la mesa. ¿Y sabes qué es lo curioso, Karen? Me dio un poder notarial para dirigir él mismo la empresa, voluntariamente, después de una noche especialmente apasionada en el hotel. Karen sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Lo envenenaste? ¿Por qué? Él mismo firmó todos los papeles. Los hombres son tan predecibles, un poco de adulación, un poco de sexo, y están dispuestos a darte todo. Eres un monstruo, susurró Robert. No, cariño, solo soy una buena actriz, sonrió Rachel. ¿Y sabes qué? La empresa ya no es tuya. Esta mañana he transferido todos los activos a una nueva empresa. Poder notarial, ¿recuerdas? Los agentes de policía dirigidos por Hawkins entraron en la sala de conferencias. Rachel Howell queda detenida como sospechosa de fraude y asesinato. Ella no se resistió mientras le esposaban las muñecas. Solo miró a Karen con una extraña mezcla de respeto y odio. Ha jugado bien, Dr. Johnson, pero el juego no ha terminado. Mientras los policías se llevaban a Rachel, se hizo un gran silencio en la sala. Robert se sentó con los brazos alrededor de la cabeza. Karen, yo... No lo hagas. Ella levantó una mano. No lo hagas. Puedo explicarlo todo. ¿El qué exactamente? ¿Cómo te acostaste con un asesino? ¿Cómo dejaste que robara nuestro dinero? ¿O cómo traicionaste todo entre nosotros? Yo no sabía... No, lo sabías. Solo que no querías verlo. Karen recogió sus papeles. Recogeré mis cosas esta noche, y no intentes impedírmelo. Salió de la sala de conferencias sin mirar atrás. Miranda la esperó en el vestíbulo. He visto los coches de policía. ¿Estás bien? No, pero lo estaré. Karen miró su reflejo en el espejo. El rostro cansado de una mujer que acababa de perderlo todo y se había encontrado a sí misma. Vamos a mi casa.
Miranda le cogió la mano. Tengo una botella de vino y una habitación de invitados. Aquella noche, sentada en el acogedor salón de Miranda, Karen observó cómo se iluminaban las estrellas al otro lado de la ventana. El teléfono estaba en silencio. Robert no había intentado llamar. Las noticias ya habían dado las primeras noticias de la detención de un estafador en serie. «¿Sabes?», dijo Miranda sirviendo el vino, «a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma». Karen bebió un sorbo. «Yo no me he perdido. Solo he olvidado quién era». Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de un número desconocido. «¿Crees que has ganado? Esto es solo el principio, cariño. Tengo amigos fuera de la cárcel y están muy interesados en conocerte». El viento de noviembre movía las hojas caídas por las calles desiertas de Bangor. Karen estaba de pie junto a la ventana del piso de Miranda, mirando cómo bailaban las hojas muertas. Habían pasado 3 semanas como un borrón, noches en vela, interrogatorios interminables, titulares en los periódicos. Su vida se había convertido en un caso de gran repercusión del que hablaba toda la ciudad. El timbre de la cerradura de la puerta la sacó de su aturdimiento. Miranda volvía de la tienda, cargada de paquetes. «He traído comida china y un nuevo té de hierbas», dejó las bolsas sobre la mesa de la cocina. «Y los periódicos también querían entrevistarte». «No», Karen negó con la cabeza. «Nada de entrevistas. Escribirán su versión de la historia de todos modos. Que la escriban. Tengo cosas más importantes que hacer». Desplegó un mapa de la ciudad sobre la mesa, tachonado de chinchetas multicolores. Cada uno marcaba un lugar relacionado con los negocios de Rachel: bancos, notarías, hoteles. Su red de contactos era más extensa de lo que se pensaba. «Ha llamado el detective Hawkins». Miranda puso una taza de té delante de su amiga. «Dijo que Rachel se niega a hablar sin un abogado». «Claro que se niega. No es tonta. Sabe que solo hemos encontrado la punta del iceberg». El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Mira el buzón, cariño. Te gustará la sorpresa». En el buzón había un sobre sin remitente. Dentro había fotos de la casa de ella y Robert. Habitaciones vacías, pertenencias esparcidas, signos de una huida precipitada. Y una nota escrita con letra familiar. «Hermosa casa. Siento que la hayas perdido». Karen arrugó la nota, sintiendo que le subía una rabia fría por dentro. Rachel había jugado con ella, incluso entre rejas. En la comisaría se produjo la agitación habitual. Sarah Mackenzie la recibió en la entrada. «Tenemos noticias. ¿Recuerdas al hombre de negocios de Portland, George Hamilton? El forense ha encontrado restos de veneno en muestras de tejido conservadas». El despacho de Hawkins tenía una nueva pizarra llena de fotografías y notas. El detective estudiaba cabizbajo algunos documentos. «Ah, doctor Johnson, eche un vistazo a esto», le tendió una carpeta. «Estados financieros de la empresa de su marido de los últimos 5 años. Encontré algunas discrepancias interesantes ahí, mucho antes de que Rachel apareciera». Karen se sumergió en el estudio de los documentos. Los números daban una imagen desagradable. Robert había empezado a retirar dinero de la empresa hacía ya 3 años. Estaba preparando el terreno, se reclinó en su silla, creando agujeros financieros de los que luego se podría culpar a Rachel. ¿Pero por qué? Por los seguros. Si se hubiera descubierto la estafa, podría haberle echado la culpa a ella. Sarah se asomó al despacho. «Han llegado los materiales de Providence. Además, Rachel tiene un abogado que viene a verla. Un abogado muy caro». «¿Quién paga?». Hawkins frunció el ceño. «Alguna corporación de las Islas Caimán, la misma por la que pasaba el dinero de la agencia». Karen sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «No está sola. Hay toda una organización detrás de ella». Aquella tarde se sentó en su improvisado despacho de la comisaría, ordenando los expedientes de los casos. Rachel era solo la punta del iceberg.
Detrás de ella había una red criminal internacional especializada en fraudes financieros y asesinatos. Una llamada de Emma Porter interrumpió sus cavilaciones. «Doctor Johnson, siento llamar tan tarde, pero Robert acaba de vender la agencia. Todo. El edificio, los contratos, la cartera de clientes. ¿Y sabe a quién? A una compañía en las Islas Caimán. ¿Qué está pasando con el personal? Los están despidiendo a todos. Mañana es el último día de trabajo». Karen colgó el teléfono, sintiendo que la ansiedad aumentaba en su interior. Marcó el número de Hawkins. «Detective, tenemos que reforzar la seguridad de Emma Porter. Sabe demasiado». «Ya lo he hecho. Una cosa más. Hemos encontrado un vínculo entre Rachel y una serie de asesinatos en Europa. Mismo modus operandi, mismos esquemas financieros». Se oyeron pasos en el pasillo. Miranda apareció en la puerta, inusualmente ansiosa. «Tienes que ver esto». Encendió el televisor de la pared del estudio. En la pantalla, Robert estaba siendo entrevistado por un canal local. Parecía demacrado, pero decidido. «He sido víctima de un fraude. Esta mujer, Rachel Hobel, me utilizó para hacerse con el dinero de la empresa, pero mi esposa, ella lo sabía. Lo sabía y guardó silencio y dejó que sucediera. Quizá trabajaban juntos». Karen se quedó mirando la pantalla, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Robert no solo la había traicionado, sino que había intentado hacerla cómplice. «Apágalo», se apartó del televisor. «Ya he visto suficiente. ¿Qué vas a hacer?» «Lo que mejor sé hacer, analizar el comportamiento de los criminales. ¿Robert cree que puede jugar mejor que yo? Ya veremos». Sacó un viejo cuaderno del bolso, un diario de observaciones de los primeros años de matrimonio. Por aquel entonces, había atribuido el extraño comportamiento de su marido al estrés, al cansancio o a rasgos de su personalidad. Ahora todo se estaba aclarando. ¿Sabes qué es lo peor? Karen hojeó las páginas. «He visto las señales. Todos estos años he visto que algo andaba mal con él, pero no quería creerlo». Miranda se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. «No es culpa tuya. El amor a menudo te ciega». «Ya no». Karen cerró de golpe el diario. «Ahora lo veo todo clarísimo». Por la noche no podía dormir. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, miradas al azar, pequeños detalles que ahora adquirían un significado ominoso. Se levantó y se asomó a la ventana. La ciudad estaba dormida, cubierta de niebla. En algún lugar, en una de las celdas de detención, estaba sentada Rachel, tejiendo su red incluso entre rejas. El teléfono vibró. Un mensaje de Robert. «Lo siento, tuve que hacerlo, no tuve elección». No contestó. En su lugar, abrió el portátil y empezó a escribir un análisis detallado del comportamiento de su marido durante todos los años de matrimonio. Cada episodio de manipulación, cada mentira, cada momento de gaslighting. 12 años de vida en común se estaban convirtiendo en un libro de texto sobre la psicología de las relaciones abusivas. La despertó por la mañana la llamada de Sarah Mackenzie. «Doctor Johnson, venga urgentemente». Emma Porter. La encontraron en su piso. Una sobredosis de somníferos. No es suicidio. Karen ya se estaba poniendo el abrigo. Es una advertencia, para mí. El piso de Emma estaba acordonado por la policía. En la mesa de la cocina había una nota. «No podía vivir con la culpa, lo siento». Y una firma, obviamente falsificada. La misma letra, Karen le mostró la nota a Hawkins. La misma que está en los mensajes anónimos para mí. Rachel está dirigiendo esto incluso desde la cárcel. ¿Pero cómo? Está bajo vigilancia constante. Tiene cómplices, y uno de ellos es mi marido. De vuelta en la comisaría, Karen se encerró en su despacho. En la pared apareció un nuevo diagrama, una red de conexiones entre Rachel, Robert y la misteriosa corporación. Hilos rojos se entrelazaban, formando un patrón como el de una tela de araña. ¿Quieres una guerra?
se dirigió al dibujo de Rachel en la pizarra. «Pues la vais a tener». Llamaron a la puerta. Sara trajo los resultados del informe toxicológico sobre el cadáver de Emma. El mismo veneno que en los otros casos. Extracto de planta rara. «Creen que van a intimidarme», Karen estudió el informe. «Pero se olvidaron de una cosa importante». «¿Qué cosa?» «Soy psicóloga especializada en criminales en serie. Sé cómo funciona su pensamiento y conozco sus puntos débiles». Sacó un cuaderno nuevo y empezó a escribir un plan. Un plan detallado y metódico para acabar con la red criminal. Página tras página se llenaba de análisis, esquemas, posibles escenarios. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de un número desconocido. «Tic-tac, Dr. Johnson. El tiempo se acaba. ¿Cuántos más de sus amigos tienen que morir para que capte la indirecta?» Karen sonrió, una sonrisa fría y decidida. Habían querido asustarla, pero en lugar de eso, habían despertado lo que llevaba mucho tiempo dormido bajo la máscara de una próspera vida familiar. Su verdadera naturaleza. La esencia de un cazador al acecho de su presa. El crepúsculo de diciembre cayó temprano sobre Bangor, envolviendo la ciudad en una suave penumbra. Karen estaba sentada en el cuartel general improvisado en el sótano de la librería Miranda. Las paredes estaban colgadas de fotografías, mapas y diagramas, unidos por hilos de colores. Sobre una gran mesa se amontonaban carpetas de documentos y cuadernos. «Aquí está la estructura de la empresa», Sarah Mackenzie señaló un complejo diagrama. «Cayman Trust Investments es solo la parte superior. Debajo de ella hay otras 15 empresas fantasma registradas en varios paraísos fiscales». El detective Hawkins se frotó los ojos cansados. «Y diferentes nombres, diferentes documentos por todas partes, como una tela de araña». «No», Karen sacudió la cabeza. «No es una tela de araña, una hidra. Si cortas una cabeza, crecen dos nuevas». Se acercó a un tablero que contenía fotos de todas las víctimas conocidas de Rachel. «Mira, cada asesinato siguió el mismo patrón. Primero se ganaba la confianza, luego manipulaba, la obligaba a reescribir activos y solo entonces mataba. Pero ¿por qué matar si el dinero ya está hecho? Para limpiar el rastro. Los muertos no pueden testificar». Karen cogió un rotulador, rodeó las fechas en la pizarra. «¿Ves el patrón? Siempre han pasado unos 6 meses entre la presentación y el asesinato». «¿Y Robert?» Sarah miró los archivos de su portátil. ¿Se suponía que él también era una víctima? No, él es un caso diferente. Robert estaba buscando una forma de entrar en esta organización por su cuenta. Encontré su correspondencia antigua. Intentaba ponerse en contacto con ellos hace 3 años. Miranda bajó a la habitación con una bandeja de café. Llegaron los resultados del laboratorio. El veneno que utilizan solo se fabrica en un lugar. Un pequeño laboratorio en las afueras de Zúrich. ¿Suiza? Hawkins frunció el ceño. Eso explica por qué es tan difícil de rastrear. Pero, ¿cómo llega a Estados Unidos? A través de la valija diplomática, Karen abrió un nuevo archivo en su portátil. He comprobado las conexiones de la organización. Tienen gente en varias embajadas. El teléfono vibró. Un mensaje de Robert. «Tenemos que vernos. Te lo explicaré todo». «No contestes». Sarah puso una mano en el hombro de Karen. «Podría ser una trampa». «Claro que es una trampa, pero también es una oportunidad». Marcó el número de Hawkins, que se había marchado para investigar una nueva pista. «Detective, ¿recuerda al hacker que consultamos el año pasado? Necesitamos su ayuda». 1 hora más tarde, un nuevo hombre apareció en el sótano. Alex Chen, antiguo hacker y ahora consultor de ciberseguridad. Sus dedos volaban sobre el teclado a una velocidad increíble. «Su sistema de defensa es impresionante», murmuró. «Pero todo muro tiene un punto débil». Líneas de código aparecían y desaparecían en la pantalla. Karen observaba a Alex mientras tomaba notas en su bloc de notas.
Cada detalle podía ser importante. Aquí, señaló la pantalla. Todas las transacciones financieras pasan por un servidor de Dubái. ¿Y sabes qué es lo interesante? Todos los martes a las 3 de la mañana, el sistema se cae brevemente para una actualización. ¿Cuánto tiempo está apagado? 7 minutos. Es tiempo suficiente para entrar y copiar los datos. Karen miró el calendario. El próximo martes es dentro de 4 días. Tendremos tiempo para prepararnos. Si nos mantenemos despiertos, sonrió Alex. En otro rincón del sótano, Sara trabajaba en documentos financieros. Qué raro. Todas las víctimas transfirieron dinero no solo a cuentas en el extranjero antes de morir, sino también a una cuenta bancaria local, First National Bank de Maine. Comprueba a quién pertenece la cuenta. Ya lo he comprobado. Una empresa registrada a nombre de Eleanor Foster. Karen se quedó helada. ¿La madre de Robert también está involucrada en esto? Eso parece. ¿Y sabes qué más? Vuela a Zúrich con regularidad. La última vez que estuvo allí fue hace 15 días. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Eleanor Foster, socialité impecable, miembro de organizaciones caritativas, había resultado estar vinculada a una red criminal internacional. Ahora entiendo por qué nunca me aceptó, sonrió Karen con amargura. Era demasiado observadora, podría haberme dado cuenta de algo. Miranda trajo una nueva tanda de café. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Usarla. Eleanor cree que es invulnerable, es su punto débil. Karen se acercó a una pizarra en la que había fotos de actos sociales. Todas mostraban a Eleanor Foster luciendo una sonrisa impecable, rodeada de gente influyente de la ciudad. Construyó su imperio sobre la reputación. ¿Qué pasa si esa reputación se desmorona? Alex se apartó del ordenador. Tengo acceso a sus correos electrónicos. Hay correspondencia interesante con algunos hombres de negocios, correspondencia muy personal. Guárdala toda, pero no lo usaremos todavía. Es nuestra carta de triunfo. Esa noche, cuando todos se habían dispersado, Karen estaba sola en el sótano. Miró la foto de su boda, las caras felices, el vestido blanco, las sonrisas genuinas. ¿Quién iba a pensar que 12 años después resultaría así? Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estás indagando demasiado, cariño. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Sonrió. Seguían sin darse cuenta de con quién estaban tratando. Pensaban que estaban tratando con una esposa desconsolada, pero se encontraron con una profesional que había pasado años estudiando la psicología de los criminales. Al día siguiente, Karen se reunió con la informadora en un pequeño café a las afueras de la ciudad. La joven, antigua secretaria de Eleanor, daba vueltas nerviosas a una taza de café entre las manos. Destruyó mi carrera cuando empecé a hacer preguntas, dijo con voz temblorosa y emoción contenida. Pero conseguí hacer copias de algunos documentos. El pendrive que pasó bajo el escritorio contenía datos de valor incalculable, listas de clientes, fechas de reuniones, importes de transferencias. Cada archivo era un clavo más en la tapa del ataúd del imperio criminal. De vuelta a la sede, Karen encontró allí a una agitada Sara. Rachel ha solicitado una reunión. Dice que está dispuesta a testificar contra la organización. ¿Una trampa? Lo más probable, pero está muy asustada. Los guardias dicen que no ha dormido mucho los últimos días, siempre mirando a su alrededor. Han decidido deshacerse de ella. Karen golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Se ha vuelto demasiado peligrosa. ¿Te reunirás con ella? Sí, pero bajo mis condiciones. La sala de interrogatorios de la comisaría parecía más pequeña de lo habitual. Rachel estaba sentada ante el escritorio, encorvada, sin rastro de su antigua confianza en sí misma. «Me matarán». Apenas se oía su voz. «En cuanto se den cuenta de que puedo hablar». ¿El mismo veneno que usaron para matar a los otros? Rachel se estremeció. Yo solo era el ejecutor. Eleanor, ella es un verdadero monstruo.
Cuéntamelo todo, desde el principio. La historia que Rachel contó era más aterradora de lo imaginado. Eleanor Foster había pasado décadas construyendo su imperio utilizando el chantaje, la manipulación y el asesinato. Robert era su mejor alumno y Rachel una herramienta más. ¿Por qué decidiste hablar ahora? Porque eres la única que puede detenerlos. Rachel levantó la mirada. ¿Crees que no sabía quién eres? La mejor perfiladora de la costa este. Te tienen miedo. Karen anotó la afirmación, sintiendo que la última pieza del rompecabezas encajaba. Ahora tenía todo lo que necesitaba para atacar. Por la tarde, de vuelta en el cuartel general, reunió al equipo. Tenemos 4 días hasta la interrupción técnica de su sistema. En ese tiempo tenemos que preparar todo el papeleo, todas las pruebas. Cuando golpeemos, el golpe debe ser demoledor. Alex asintió sin apartar los ojos del ordenador. Sara colocó los nuevos documentos sobre la mesa. Miranda trajo café recién hecho. Trabajaron como una unidad, cada uno comprendiendo su papel. El teléfono vibró por última vez, un mensaje de Eleanor. Te das cuenta de que vas a perder, ¿verdad? Algunas personas son demasiado poderosas para caer. Karen sonrió, mirando la pantalla. Eleanor había cometido el mismo error que todos los criminales que había estudiado, creer en su propia invulnerabilidad. Es hora de empezar la caza, susurró, mirando la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. En algún lugar, en una lujosa mansión, Eleanor Foster dormía el plácido sueño de un hombre seguro de su impunidad. Ella no sabía que el cazador se acercaba, listo para asestar el golpe fatal. Las horas previas al amanecer envolvían Bangor en una espesa niebla. Reinaba un tenso silencio en el improvisado cuartel general. Alex Chen no apartaba los ojos de los monitores. Sus dedos se deslizaban silenciosamente sobre el teclado. En la pantalla principal, la barra de descarga se movía lentamente. El sistema estaba copiando datos del servidor de Dubái. Faltan 3 minutos para que se reinicie el sistema, murmuró. Espero que a tiempo. Karen estaba detrás de él, con una taza de café bien frío entre las manos. Cada segundo se convertía en una eternidad. Sara daba golpecitos nerviosos con el lápiz sobre el escritorio, y Miranda se había quedado congelada junto a la ventana, contemplando la bruma. Hecho. Alex se reclinó en la silla. Lo tenemos todo. Transferencias bancarias, contactos, correspondencia interna. Ni siquiera se dieron cuenta de la irrupción. Empecemos el análisis inmediatamente. Karen dejó su taza. No tenemos mucho tiempo antes de que se den cuenta de lo que ha pasado. El equipo trabajaba sin problemas, como una sola máquina. Sara estaba clasificando documentos financieros, construyendo cadenas de transacciones. Alex descifraba mensajes codificados. Miranda creaba una base de datos de contactos y conexiones. Al mediodía, el panorama empezó a aclararse. En la gran pantalla apareció un patrón complejo. Docenas de nombres, empresas y cuentas bancarias unidos por los hilos invisibles de una conspiración criminal. Mira esto. Sara señaló uno de los documentos. Eleanor no solo participó en el plan. Lo montó hace 20 años cuando su marido murió repentinamente, dejándole una póliza de seguros de varios millones. ¿Un seguro? Karen se acercó. Comprueba las circunstancias de la muerte. 1 hora más tarde tenían la información. James Foster, el padre de Robert, había muerto de una enfermedad rara. Los síntomas eran muy similares a los efectos del veneno que la organización utilizaría más tarde. Mató a su propio marido, Miranda negó con la cabeza, y utilizó el dinero para iniciar su negocio criminal. ¿Y Robert? Sara miró viejas fotos de la familia Foster. ¿Lo sabía? No enseguida. Karen estudió los retratos psicológicos. Eleanor lo fue preparando poco a poco. Crió cierto tipo de personalidad. Un manipulador, alguien sin empatía. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. La primera ronda es tuya, pero el juego no ha hecho más que empezar.
Se dieron cuenta de la irrupción. Alex mantuvo los ojos en el monitor. Empezaron a cambiar contraseñas y protocolos de seguridad. No importa, ya tenemos todo lo que necesitamos. Karen desplegó un nuevo mapa de la ciudad sobre la mesa. Los puntos rojos marcaban todas las propiedades de la organización. En azul, los lugares de reunión de las figuras clave. En amarillo estaban los bancos a través de los cuales se realizaban las transacciones. Empezando por los bancos, marcó con un círculo los puntos amarillos. Sara, prepara el material de inteligencia financiera. Alex, necesitamos pruebas de blanqueo de dinero. Llamaron a la puerta. El detective Hawkins llegó con una actualización. Rachel intentó suicidarse en su celda, o debió parecer un intento de suicidio. ¿Llegaron hasta ella? No, pero lo intentaron. Un guardia notó un polvo sospechoso en su comida. Karen se acercó al tablero de imágenes. Se está convirtiendo en un peligro para ellos. Sabe demasiado. La trasladamos a otra prisión. La ubicación se mantiene en secreto. Miranda entró corriendo en la habitación, agitando el periódico de la mañana. En la primera página estaba el titular: Escándalo en la alta sociedad. La organización benéfica de Eleanor Foster acusada de blanqueo de dinero. Alguien filtró la información a la prensa. Sara frunció el ceño. Alguien no. Yo, sonrió Karen. Forma parte del plan. Eleanor valora su reputación más que nada. A última hora de la tarde, la noticia se había hecho viral en todos los canales locales. El teléfono de Karen rebosaba de llamadas de periodistas. Ella las ignoró, concentrándose en la siguiente fase del plan. Alex, ¿qué pasa con los documentos del banco suizo? Casi hemos roto la seguridad, un par de horas más. Una ráfaga de viento golpeó la ventana, trayendo consigo los primeros copos de nieve. El invierno había llegado por fin a Bangor, cubriendo la ciudad con un manto blanco. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Robert quien llamaba. ¿Qué haces? Su voz sonaba asustada. ¿No te das cuenta de dónde te estás metiendo? No, tú eres el que no se ha dado cuenta de dónde se ha metido, pero ya es demasiado tarde. Me van a matar. ¿Cómo mataron al padre de James? ¿O también fue idea de tu madre? El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Robert, tienes una opción. Entrégalos antes de que sea demasiado tarde. No la conoces. No perdonará a nadie. Lo sé. Por eso no me detendré. Tras la conversación, Karen permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la nieve que caía. En algún lugar de la ciudad, Eleanor Foster estaba organizando una reunión de emergencia de sus abogados, tratando de salvar su reputación. Tenemos un problema. La voz de Alex la sacó de su ensoñación. Alguien intenta infiltrarse en nuestro sistema. En la pantalla parpadeaban líneas de código. Un adversario invisible estaba atacando sus defensas. Intentan averiguar dónde está Rachel, tecleó Alex frenéticamente. Y, mierda, casi han llegado a nuestros archivos. Que encuentren lo que queremos que encuentren. Karen sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos falsos, una pieza de desinformación hábilmente elaborada para despistar al enemigo. Sara, contacta con los federales. Es hora de que suban a bordo. Por la noche, el cuartel general parecía un puesto de mando militar. Los datos parpadeaban en las pantallas, los teléfonos sonaban sin parar. Cada hora llegaban nuevos informes de cuentas congeladas y bienes embargados. Eleanor está furiosa. Miranda mostró un mensaje de su informante. Ha convocado a todas las personas relacionadas con ella. Gran reunión esta noche a medianoche. Perfecto. Karen miró su reloj. Alex, ¿están listas las cámaras de seguridad? Todo está bajo control. Todo el que entre en esa casa será filmado e identificado. A medianoche vieron cómo uno a uno los coches caros llegaban a la mansión Foster. Cada cara fue grabada, cada matrícula registrada. Mira quién está aquí. Sara señaló la pantalla. El juez Harrington.
Ahora entiendo por qué todos sus casos se cerraban tan rápido. Karen miró la pantalla con fría satisfacción. Cada persona que entraba en aquella casa estaba firmando su propia sentencia. Los agentes federales tendrían todos los registros mañana. El teléfono vibró por última vez aquella noche. Un mensaje de Eleanor. ¿Creéis que habéis ganado? Esto es solo el principio de la guerra, y no estás preparada para lo que viene después. Karen sonrió mientras miraba la pantalla. Eleanor no se había dado cuenta de lo más importante. Esta guerra no había empezado hoy. Empezó en el momento en que Karen se dio cuenta de que 12 años de su vida se habían construido sobre mentiras, y ahora había llegado el momento de pagar la factura. El amanecer de enero coloreaba lentamente el cielo de Bangor de un rosa pálido. Karen estaba de pie junto a la ventana panorámica de la sala de conferencias del departamento de policía, observando cómo se despertaba la ciudad. Detrás de ella, unos agentes federales esparcían sobre una mesa documentos y fotos, los resultados de una redada nocturna en la mansión de los Foster. Tenemos a casi todos. El agente Martínez golpeó con un bolígrafo una lista de nombres. El juez Harrington, 2 concejales, banqueros, pero Eleanor consiguió escapar. Estaba preparada. Karen se volvió hacia la mesa. No es solo una fuga, es parte del plan. ¿Dónde está Robert? Desaparecido, también. Pero encontramos esto en su oficina. Sara le entregó una memoria USB. Parece un seguro por si fallamos. Alex ya había conectado el pendrive al ordenador seguro. En la pantalla aparecieron carpetas con fechas, docenas de registros de conversaciones, transacciones bancarias, fotos. Inteligente. Karen estudió los archivos. Ha estado recogiendo trapos sucios de todos los miembros de la organización, incluida su propia madre. El detective Hawkins entró en la habitación con expresión preocupada. Tenemos un problema. Rachel está muerta. ¿Qué? ¿Cómo llegaron a ella en una prisión segura? No lo hicieron. Lo hizo ella misma. Dejó una nota, una confesión de todos los crímenes, una exoneración total de Eleanor y Robert. Karen apretó los puños. El chivo expiatorio perfecto. Ahora intentarán culpar a una mujer muerta que no puede defenderse. Pero tenemos pruebas que podrían desaparecer. Tenemos que actuar rápido. Se acercó a un mapa de la ciudad, donde los puntos rojos marcaban todos los pisos francos conocidos de la organización. La mayoría ya habían sido registradas por los federales, pero quedaban algunas por comprobar. Aquí, señaló un punto en el distrito industrial. Un viejo almacén, registrado a nombre de una empresa fantasma. El lugar perfecto para un escondite temporal. El agente Martínez negó con la cabeza. Demasiado obvio. No son tan estúpidos. Por eso podrían haberlo elegido. Eleanor está jugando a juegos psicológicos. Sabe que buscaremos planes elaborados y lo está utilizando en nuestra contra. En ese momento Miranda entró corriendo en la sala de conferencias. Pon las noticias. Es urgente. El rostro de Robert apareció en la pantalla del televisor. Estaba dando una conferencia de prensa frente al tribunal. Mi esposa, Karen Johnson, está obsesionada con la manía persecutoria. Ha creado una teoría de la conspiración sobre una organización criminal que no existe. Rachel Hobel cometió crímenes, pero actuó sola. Y ahora que está muerta, mi mujer intenta manchar la reputación de la gente respetable de la ciudad. Karen se quedó mirando la pantalla, sintiendo que una fría rabia crecía en su interior. Robert tenía un aspecto impecable, traje caro, pelo perfecto, genuina preocupación en el rostro. Apágalo, se apartó del televisor. Alex, ¿y los registros del banco suizo? Casi he burlado la seguridad, pero hay algo raro ahí. Parece que alguien ya ha intentado acceder a esos archivos. ¿Quién? Según el rastro digital, alguien de dentro de la organización. Y eso fue antes de nuestra investigación. Karen dudó. Un conflicto interno. Comprueba las fechas de acceso. Alex pasó los dedos por el teclado.
Hace 3 meses, más o menos cuando apareció Rachel. No era solo una ejecutora. Karen empezó a tomar notas rápidamente en su blog de notas. Era una agente doble. Trabajaba para otra persona. Sara miró los archivos del pendrive de Robert. Aquí hay menciones a una especie de proyecto Fénix. Muchos mensajes encriptados con ese nombre en clave. Dámelo. Alex se inclinó sobre el ordenador. No es solo un nombre en clave. Es un programa para reiniciar toda la organización. Planeaban deshacerse de los antiguos miembros y crear una nueva estructura. Y Rachel formaba parte de ese plan. Karen se acercó a la pizarra de fotos. Se suponía que ella comprometería a Eleanor y despejaría el camino para los nuevos líderes. ¿Pero quién está detrás? En ese momento, el teléfono de Karen vibró. Un mensaje de un número desconocido solo contenía las coordenadas y la hora. 43°49, N70°15 o medianoche. Ven solo. Es un faro abandonado en la costa, comprobó Hawkins las coordenadas. Una trampa obvia. No, Karen negó con la cabeza. Es una invitación. Alguien quiere hablar. No vas a entrar ahí sola. Voy a ir, pero no sin preparación. Las siguientes horas se convirtieron en una febril preparación para la operación. Alex estaba instalando cámaras ocultas y micrófonos. Sara preparaba un equipo de apoyo. El agente Martínez se coordinaba con los federales. A última hora de la tarde, llegaron nuevos resultados del análisis de la nota de Rachel. La letra no es la suya. El grafólogo experto mostró imágenes ampliadas. Una falsificación muy buena, pero no perfecta. La mataron y montaron un suicidio. Karen apretó los puños. Ahora tenemos pruebas. ¿Pero por qué? Miranda trajo café recién hecho. Ella ya testificó contra ellos. Porque sabía algo más, algo tan importante que no podían arriesgarse. A las 11 de la noche, Karen subió al auto. La cámara oculta y el micrófono estaban escondidos en su ropa. El equipo de apoyo tomó posiciones alrededor del faro. «Ten cuidado», le dio la mano Sara antes de marcharse. «Aún no sabemos quién está detrás de esto». El camino hacia el faro serpenteaba a lo largo de la costa. El mar golpeaba contra los acantilados y el viento lanzaba copos de nieve punzantes contra el parabrisas. Karen aparcó el coche media milla antes de la meta y recorrió el resto del camino a pie. El faro se alzaba sobre las rocas como una silueta negra. Su linterna hacía tiempo que había desaparecido, pero una tenue luz parpadeaba en la ventana del primer piso. La puerta estaba abierta. Dentro olía a humedad y a madera vieja. Una lámpara de parafina ardía sobre la mesa, proyectando extrañas sombras en las paredes. «Sabía que vendrías». Una mujer salió de entre las sombras. Su rostro parecía fantasmal en la penumbra, pero Karen lo reconoció al instante. «Eleanor». «Siéntate, querida. Tenemos mucho que hablar». Karen permaneció de pie. «¿Dónde está Robert?» «A salvo, por ahora». Eleanor señaló una silla. «¿Quieres saber la verdad, verdad? ¿Toda la verdad? ¿Sobre el proyecto Fénix? ¿Sobre cómo planeabas reiniciar la organización?» Eleanor sonrió. «Oh, has aprendido más de lo que esperaba, pero eso es solo la punta del iceberg». Sacó una carpeta del bolso. «¿Sabes lo que hay aquí? Pruebas de que tu precioso marido planeaba deshacerse de los dos. Rachel fue su idea, su plan. Estás mintiendo. ¿Por qué iba a mentir ahora? El juego ha terminado, pero no me iré sola». Una pistola brillaba en la mano de Eleanor. «¿De verdad crees que puedes salir viva de aquí?» Karen dio un paso adelante. «El edificio está rodeado». «Oh, ya lo sé, pero tengo una baza», sonrió Eleanor. «Robert está ahora en un lugar cuyas coordenadas solo yo conozco, con 12 horas de reservas de aire». Karen sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. «Vas de farol». «¿Lo comprobamos?» Eleanor puso el teléfono sobre la mesa. En la pantalla había una imagen en directo.
Robert en una pequeña habitación sin ventanas, encadenado a una silla. ¿Qué quieres? Un trato. Si me dejas salir, te doy las coordenadas. Tienes 5 minutos para pensártelo. Karen miró el reloj. El tiempo se le escurría entre los dedos como arena. Un viejo reloj tintineaba en el faro, contando los segundos. La lámpara de parafina proyectaba sombras temblorosas en las paredes, creando una extraña danza de luz y oscuridad. Karen miraba fijamente la pantalla del teléfono, donde Robert se retorcía indefenso en sus ataduras. El tiempo corre. Eleanor golpeó la mesa con el dedo. ¿Qué decides, querida nuera? Karen activó el micrófono oculto, haciendo una señal al equipo. 3 clics cortos, un código que indicaba que el rehén estaba confirmado. Bien, levantó los ojos hacia Eleanor. Pero primero quiero saber toda la verdad. Sobre el proyecto Phoenix, sobre Rachel, sobre todo. Eleanor sonrió. ¿Negociar? ¿En tu situación? En mi posición. Es lo único que tiene sentido. Quieres marcharte estupendamente, dejando atrás la historia perfecta, ¿no? Algo brilló en los ojos de la mujer mayor. Interés, tal vez incluso respeto. Sabes, me recuerdas a mí cuando era más joven. Igual de lista, decidida. Eleanor se hundió en una silla. Bien, la historia merece ser contada. Sacó una vieja fotografía de su bolso, una mujer joven con un vestido elegante junto a un hombre alto. James, el padre de Robert, era un idealista. Pensaba que se podía construir un imperio sin ensuciarse las manos, pero en nuestro mundo, sacudió la cabeza. Le ofrecí una opción, cambiar o marcharse. Eligió lo segundo sin saberlo. Le envenenaste. Le liberé de sus ilusiones y a mí misma de la obligación. Eleanor escondió la fotografía. Después de su muerte construí algo que él nunca soñó. Un verdadero imperio basado no en el sentimiento sino en la fuerza. Y crié a Robert a mi propia imagen. Oh, Robert, sonrió amargamente. Mi mayor éxito y mi mayor decepción. Le enseñé todo, manipulación, estrategia, el arte de dirigir a la gente, pero resultó ser demasiado ambicioso. Una ráfaga de viento sopló en el faro, haciendo flamear la llama de la lámpara. El proyecto Fénix fue idea suya, continuó Eleanor. Reconstruir la organización, eliminar a la vieja guardia, crear algo nuevo, más brutal, más eficaz. ¿Y Rachel formaba parte de ese plan? Rachel... Eleanor sacudió la cabeza. La pobre creía que estaba jugando su propio juego. Robert la utilizó para acercarse a mí, y yo la utilicé para desenmascarar su plan. Y entonces la mataste. Se volvió superflua. Sabía demasiado, hablaba demasiado. Karen miró el reloj. Habían pasado 10 minutos. El equipo ya debería haber tomado posiciones. ¿Qué pasó con los otros miembros de la conspiración? Desaparecieron, uno a uno. Accidentes, suicidios, desapariciones inexplicables. Eleanor sonrió. No perdono la traición. ¿Ni siquiera a tu propio hijo? Especialmente a él. Se suponía que iba a ser mi heredero, y en lugar de eso eligió ponerse en mi contra. En la pantalla del teléfono, Robert se crispó, intentando decir algo a través de la mordaza. Eleanor apagó la emisión por descuido. ¿Sabes qué es lo irónico? Que te quería de verdad, tanto como un hombre como él es capaz de amar. ¿Se supone que eso debe conmoverme? No. Se supone que debe ayudarte a entender por qué terminó como terminó. Eleanor se levantó, manteniendo la pistola apuntando a Karen. ¿Crees que me has superado? ¿Que tu equipo tiene rodeado el faro? ¿Que tienes un plan? Se rió. Chica, llevo jugando a estos juegos más tiempo del que tú llevas viva. En ese momento se apagó la luz de la lámpara de aceite, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Afuera se oyeron voces apagadas y ruido de pasos. «Están aquí», susurró Eleanor. «Pero no los tuyos, la mía».
Karen sintió una punzada en el cuello. Todo se agitó ante sus ojos. El mismo veneno con el que maté a James. La voz de Eleanor llegó como desde muy lejos. No te preocupes, no es una dosis letal, solo un pequeño viaje en el tiempo. La conciencia empezó a nublarse. Lo último que Karen vio fue la silueta de Eleanor contra la ventana, iluminada por un relámpago. Se despertó en una habitación desconocida. Paredes de hormigón desnudo, una puerta de metal, una lámpara tenue bajo el techo, y Robert, que seguía atado a la silla al otro lado del pasillo. «Bienvenida», sonrió torcido. «Siento que el reencuentro no haya sido todo lo romántico que podría haber sido». «Cállate». Karen intentó moverse, pero tenía las manos firmemente atadas a la silla. «Todo este tiempo... ¿Has estado planeando traicionar a tu propia madre?» «Traicionar no, para superar», se lanzó hacia adelante. «Estudias a los criminales, Karen. Debes darte cuenta de que siempre hay alguien más fuerte, alguien más digno del poder». «¿Y pensaste que eras tú?» «Creé un plan para el golpe perfecto. Rachel iba a ser el instrumento, tú el catalizador. Todo estaba calculado. Pero algo salió mal». «Mamá, siempre va un paso por delante, siempre», sonrió con amargura. «¿Sabes qué es lo gracioso? Realmente te quería, a mi manera». «A su manera», Karen sacudió la cabeza. «¿Quieres decir como algo manipulable?» «No, como la única persona que vio a través de mí y aún así se quedó a mi lado». Eleanor entró en la habitación, acompañada de dos hombres de negro. ¡Qué escena tan conmovedora! Una última conversación antes del final. «¿Qué vas a hacer?» Karen siguió sus movimientos. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Limpiar el tablero para el nuevo juego. Eleanor sacó una jeringuilla. «Verás, la historia tiene que acabar bien. La trágica muerte de un detective que intenta descubrir una conspiración, un hijo incapaz de soportar el peso de la culpa, una madre inconsolable desvaneciéndose en las sombras. No escaparás de la justicia. Ya lo he hecho. Todas las pruebas, todas las evidencias, no llevan a ninguna parte. Y en una hora habrá un accidente aquí. Un viejo almacén, una fuga de gas, una chispa». Robert se retorció en sus ataduras. «Mamá, por favor». «Calla, cariño. Tú mismo elegiste este camino», le acarició la mejilla. «Te lo di todo y querías más». Eleanor se acercó a Karen con la jeringuilla. «Sabes, siempre he admirado tu inteligencia. Podríamos trabajar juntas. Yo no soy tú. Por eso estás aquí». La aguja tocó su piel. «Adiós, querida nuera». En ese momento hubo una explosión ensordecedora. La puerta voló de sus goznes. La habitación se llenó de humo y gritos. «Agentes federales, que todo el mundo se quede donde está». Eleanor retrocedió, pero era demasiado tarde. El agente Martínez ya la tenía en el punto de mira. «Eleanor Foster, queda detenida». Karen vio cómo esposaban a la mujer que casi había arruinado su vida. No había miedo ni sorpresa en su rostro, solo frío desprecio. «¿Cómo?», preguntó Eleanor mirando a Karen. «La baliza del reloj de Robert. Un truco viejo, pero eficaz». «¿Y el gas?». «Cortamos el suministro en cuanto localizamos el edificio». Eleanor soltó una carcajada seca y sin gracia. «Bravo, detective, es usted un digno adversario». Mientras la llevaban fuera, se volvió por última vez. «¿Sabes qué es lo curioso? En otra vida podríamos haber sido una hermosa familia». Robert fue el siguiente en salir, destrozado, con 10 años. No miró a Karen, evitó su mirada. Más tarde, sentada en la ambulancia, Karen vio amanecer en la bahía. Los médicos decían algo sobre un antídoto, sobre la necesidad de observación, pero ella apenas les oía. «¿Estás bien?». Sara se agachó a su lado. «No, pero lo estaré». Karen apretó su anillo de boda con la mano. «¿Sabes qué es lo peor? Una parte de mí los entiende. Entiende esta lujuria de poder, esta necesidad de controlar. Pero tú eres diferente». «Sí,
Y quizá por eso gané. El sol se elevaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. En algún lugar de la ciudad comenzaba un nuevo día, y con él, un nuevo capítulo de su vida. La nieve de febrero cubría Bangor con un manto blanco, suavizando los ángulos agudos de los edificios y amortiguando el ruido de la ciudad. Karen estaba sentada en su nuevo despacho del edificio de la agencia federal, revisando los expedientes de los casos. Desde que se descubrió la organización criminal de los Foster, la habían contratado como asesora a tiempo completo en casos complejos. Aquí están los resultados de la auditoría financiera. El agente Martínez colocó una gruesa carpeta frente a ella. El desfalco total supera los 300 millones de dólares. El dinero pasó por 43 empresas pantalla en 12 países. Y estos son los datos de las víctimas, añadió Sara otra carpeta. 28 asesinatos confirmados en los últimos 15 años, y esos solo los que hemos podido probar. Karen se recostó en la silla, masajeándose las sienes. Cada nuevo día traía nuevos detalles espeluznantes de las actividades de la familia Foster. ¿Cómo va la investigación de las conexiones internacionales? Poco a poco, Martínez desplegó un mapa sobre la mesa. Interpol ha descubierto células de la organización en Europa y Asia, pero muchas de las pistas no llevan a ninguna parte. El detective Hawkins entró en el despacho con el periódico de la mañana en la mano. En la portada había una foto de Eleanor Foster en un juzgado. Se niega a llegar a un acuerdo con la investigación. Tiró el periódico sobre el escritorio. Dice que se llevará todos sus secretos a la tumba. ¿Y Robert? Todo lo contrario. Coopera plenamente, delata a todos y a todo. Parece decidido a salvar el pellejo. Karen cogió el periódico, mirando la foto de su ex suegra. Eleanor tenía un aspecto impecable incluso con la bata de presidiaria. La espalda recta, la cabeza erguida con orgullo, la mirada desdeñosa. Todavía cree que va a ganar. Karen dejó el periódico a un lado. Incluso ahora sigue jugando. El teléfono del escritorio sonó. Una llamada de la prisión. Robert pidió una reunión. No tienes que ir. Sara le puso una mano en el hombro. Lo sé, pero tengo que hacerlo. Por tu propio bien. La sala de visitas de la prisión era pequeña e impersonal. Robert esperaba detrás de un tabique de plástico, demacrado y envejecido. Su uniforme de presidiario le colgaba como un saco. Gracias por venir. Su voz sonaba ronca. Di lo que querías decir. Necesito decirte algo sobre cómo empezó todo. Karen esperó en silencio. Robert juntó las manos con los nudillos blancos por la tensión. Mamá empezó a cocinar para mí cuando era un bebé. Después de la muerte de mi padre, me convirtió en un reflejo de sí misma. Cada lección, cada conversación, todo era parte del plan. Podrías haberte resistido. Podría haberlo hecho, pero no quise. Poder, dinero, influencia, es intoxicante, Karen. Es como una droga. ¿Y nuestro matrimonio? ¿También era un plan? Robert bajó los ojos. Al principio, sí, eras la tapadera perfecta, psicóloga de éxito, reputación impecable. Pero luego, ¿luego qué? Realmente me enamoré de ti, y eso es lo que más asustó a mamá. Ella podía ver que estaba perdiendo el control. ¿Por eso vino Rachel? No, Rachel fue idea mía. Pensé que podría usarla para derrocar a mamá, crear un nuevo imperio, más poderoso, más moderno. ¿Y para hacer eso, tuviste que destruir mi vida? No quería hacerte daño, es solo que las cosas se salieron de control. Karen se puso de pie. ¿Sabes qué es lo peor? Que te creo que me querías a tu manera, pero tu amor es tan retorcido como todo en tu vida. Al salir de la prisión, permaneció largo rato en el aire helado, observando los copos de nieve arremolinarse a la luz de las farolas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Miranda. Pon las noticias, es urgente. En el coche, Karen encendió la radio.
El locutor informaba con entusiasmo del suicidio de uno de los testigos clave en el caso de los Foster, el antiguo director financiero de la empresa. «No es un suicidio», dijo en voz alta. «Eleanor sigue moviendo los hilos». En el despacho la esperaba nueva información. Alex había descubierto una serie de mensajes cifrados enviados desde la celda de Eleanor. Utiliza un viejo código de la Guerra Fría, mostró las transcripciones. Da órdenes a su gente en el exterior. ¿Tenemos una lista de estas personas? Solo especulaciones. Muchos ocupan altos cargos en el gobierno, las empresas, las fuerzas del orden. Karen se acercó a la pizarra donde estaban recopiladas las fotos de los sospechosos. Detrás de cada rostro había una historia de traición, corrupción y manipulación. Tenemos que actuar rápido. El agente Martínez hojeó los informes. Están cubriendo sus huellas, destruyendo documentos, intimidando a los testigos. No, Karen negó con la cabeza. Tenemos que actuar con inteligencia. Eleanor espera que nos precipitemos y ataquemos. En lugar de eso, sacó un viejo cuaderno de su bolso, el mismo en el que una vez había anotado sus observaciones sobre la familia Foster. Mira, abrió una página con un diagrama. Cada miembro de la organización está conectado con los demás a través de ciertos rituales, tradiciones, secretos compartidos. No es solo un grupo criminal, es un culto a la personalidad. Y Eleanor es su deidad, asintió Sara. Pero ¿cómo nos ayuda eso? No podemos destruir el culto por la fuerza, pero podemos destruir la creencia en la deidad. Un plan comenzó a formarse rápidamente. Alex trabajó en los flujos de información, creando fugas de datos en los lugares adecuados. Sara coordinaba a la prensa. El agente Martínez preparaba una operación para proteger a los testigos clave. Por la noche, llegó un mensaje del abogado de Eleanor. Quería reunirse. «Es una trampa», advirtió Hawkins. «Por supuesto que lo es, pero también es una oportunidad». En la celda de la cárcel, Eleanor parecía aún tan majestuosa a pesar de las circunstancias. «Te das cuenta de que no puedes destruir todo lo que he creado, ¿verdad?», sonrió. «Mi organización es como una hidra. Si le cortas una cabeza, crecerán dos nuevas». «No voy a cortar cabezas». Karen se sentó enfrente. «Solo voy a demostrar a todo el mundo que su deidad es un hombre corriente, con sus miedos, debilidades y errores». La sonrisa de Eleanor tembló. «Vas de farol. ¿De verdad? ¿Sabes lo que he encontrado en los archivos? La historia de una joven ambiciosa que se casó con un hombre rico, que no podía aceptar ser una simple ama de casa, que mató a su propio marido para hacerse con el control de su fortuna. Todo eso se sabe. Pero no todo el mundo sabe de su primer marido, el que no estaba en los registros oficiales, sobre el hijo que dejó atrás para empezar una nueva vida». El rostro de Eleanor se petrificó. «¿Dónde has encontrado eso?» «Tú tienes tus fuentes, yo tengo las mías, pero lo más importante es que tengo pruebas, documentos, fotografías, testimonios. ¿Qué quieres? Una confesión completa. Todos los crímenes, todos los cómplices. A cambio, esta parte de tu historia permanecerá en secreto. Estás jugando un juego peligroso». «Aprendí del mejor». Karen se puso de pie. «Tienes 2 días para pensártelo». Saliendo de la prisión, marcó el número del agente Martínez. «Prepara el equipo de extracción. En cuanto empiece a hablar, tenemos que actuar rápido». «¿Y si se niega?» «No lo hará. He encontrado su punto débil, el orgullo. Prefiere ponerse en contra de todos a que el mundo sepa que empezó como una vulgar aventurera». Aquella tarde, sentada en su nuevo piso, Karen miró viejas fotografías. Momentos felices con Robert, cenas familiares con Eleanor. Todas parecían ahora fotogramas de la película de otra persona. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Has ganado. Pero recuerda, algunas victorias dejan cicatrices que nunca se curan». Sonrió mirando la pantalla. «Sí,
Esta victoria dejaría cicatrices, pero no serían un recordatorio de la derrota, sino de la fuerza que había adquirido. Fuera de la ventana, la nieve caía, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En algún lugar de una celda, Eleanor Foster estaba tomando la decisión más difícil de su vida, y Karen por fin sentía que podía empezar su historia de cero. La primavera había llegado a Bangor inesperadamente pronto, trayendo consigo un deshielo y una fresca brisa marina. Karen estaba de pie junto a la ventana de su nuevo despacho en el Centro de Salud Mental que había abierto una vez concluido el caso de los Foster. Abajo, la ciudad se despertaba, liberándose de los últimos vestigios del invierno. Doctora Johnson, su primer paciente es dentro de 15 minutos, le recordó Emily, la joven ayudante, una antigua interna del departamento de policía. Gracias. Y, por favor, llámeme Karen. Se acercó a las estanterías donde había una carpeta con recortes de periódico entre la literatura profesional. En los últimos meses, su vida había aparecido a menudo en las portadas. Eleanor Foster se declara culpable, la mayor organización criminal de la costa este al descubierto, Robert Foster condenado a 20 años de cárcel. El teléfono vibró. Un mensaje del agente Martínez. Pon las noticias. Ahora. En la pantalla del televisor había una imagen en directo de la sala del tribunal. Eleanor Foster, impecable incluso esposada, leía su declaración final antes de que se anunciara el veredicto. Creé un imperio de la nada. Su voz sonaba firme. Convertí sueños en realidad. Sí, violé la ley. Sí, manipulé a la gente, pero cada acción que emprendí estaba impulsada por la búsqueda de la perfección. La cámara mostró un primer plano de su rostro, ni una sombra de remordimiento, solo frío orgullo. Admito mi culpa no porque lo sienta, sino porque es hora de un nuevo capítulo. Mi hijo resultó ser débil. Mi nuera resultó ser más fuerte de lo que pensaba. Así es la vida, la eterna lucha entre el fuerte y el débil. Llamaron a la puerta. Sarah entró con nuevos papeles. Los federales han completado su revisión de las cuentas internacionales. La cantidad total de activos congelados es de más de $500 millones. ¿A dónde irá a parar el dinero? La mayor parte se devolverá a las víctimas del fraude. El resto irá a un fondo especial para ayudar a las víctimas de la delincuencia organizada. Karen asintió, mirando los papeles. Entre ellos había una fotografía de Robert en la biblioteca de la cárcel, demacrado, con las sienes encanecidas. Pide otra reunión. Sarah se agachó en el borde del escritorio. Dice que quiere explicarlo todo. No hay nada que explicar. Ya está todo dicho. Miranda se asomó al despacho con el correo de la mañana en la mano. Hay una carta para ti, de Suiza. El sobre contenía documentos del mismo laboratorio donde se fabricaba el veneno, un expediente completo de desarrollo, una lista de clientes, fechas de entrega y una breve nota. Algunos secretos por revelar. R.H. Rachel. Sarah enarcó una ceja. Pero, si está muerta. No, sonrió Karen. Ella fingió su muerte, el último acto de su propio juego. ¿Lo sabías? Tenía una corazonada. Era demasiado lista para dejarse matar. La tarde se convirtió lentamente en noche. Karen atendía a pacientes que habían sido víctimas de organizaciones criminales. Cada historia era única. Cada herida requería un enfoque diferente para su curación. Después del trabajo, pasó por Páginas del Tiempo, la librería de Miranda que se había convertido en su refugio durante sus días más difíciles. ¿Has visto las noticias? Miranda estaba sirviendo té. Cadena perpetua para Eleanor. Ella lo esperaba, quizá incluso lo deseaba. ¿Y tú? Karen vaciló, mirando el vapor que salía de la taza. ¿Sabes lo que es raro? Siento alivio, no alegría, no triunfo, solo alivio. Eso es normal. Pasaste por un infierno. Y saliste diferente. Karen sacó un sobre de su bolso. Mira lo que llegó hoy.
En el sobre había una invitación para ser consultora de un programa internacional contra el crimen organizado. ¿La aceptarás? Sí. Alguien tiene que ayudar a los demás a salir de situaciones como esta. Aquella noche, al llegar a casa, Karen se quedó largo rato frente al espejo. La mujer que la miraba desde allí le resultaba a la vez familiar y desconocida. Los mismos rasgos faciales, pero una mirada diferente. Más dura, más sabia. Sonó el teléfono, el número de la prisión. «Hola, querida». La voz de Eleanor sonaba tranquila. «Pensé que debía decirte una última cosa. Te escucho. Fuiste la mejor oponente que podría haber soñado. Y la mejor alumna, aunque fuera contra mi voluntad. No soy tu alumna. Oh, pero has aprendido mucho. Estrategia, paciencia, el arte de la manipulación. Has usado mis propios métodos contra mí. Con una diferencia, los usé para el bien. El bien, el mal. Eleanor sonrió. Unas categorías tan simples para un mundo tan complejo. Adiós, Eleanor. Adiós, querida. Y recuerda, los imperios no mueren, solo cambian de gobernantes. Karen colgó el teléfono sintiéndose extrañamente tranquila. Se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con luces, viva, palpitante, libre de la sombra de los Foster. Había empezado a escribir un libro sobre sus experiencias, con la esperanza de ayudar a otras víctimas de manipuladores y criminales. Sonó el timbre. Sara entraba con noticias. Los federales han encontrado otro escondite de la organización, en las montañas de Vermont. Tiene documentos que datan de los años 40. La historia es más larga de lo que pensábamos. Mucho más larga. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Menciona a la familia de Eleanor. Parece que ella no creó el imperio, lo heredó. Karen se acercó a la pizarra donde aún colgaba el organigrama. Así que hay más historias que descubrir, más misterios que resolver. ¿Estás preparada para eso? Más que preparada. Arrancó la última foto de Robert de la pared. El pasado debe quedarse en el pasado, pero sus lecciones no deben olvidarse. Por la noche, sentada en el balcón de su nuevo piso, Karen miraba las estrellas. En algún lugar, en otro país, Rachel empezaba una nueva vida. En una celda, Eleanor planeaba sus próximos movimientos, aún sabiendo que nunca saldría libre. Y Robert intentaba encontrar redención en el remordimiento. El teléfono vibró por última vez. Un mensaje de un número desconocido. Gracias por la lección. Ahora entiendo lo que significa ser verdaderamente fuerte. R. Karen sonrió, mirando a la ciudad. Su historia no había terminado, solo acababa de empezar. Y en este nuevo capítulo no era una víctima ni una justiciera, sino lo que siempre había querido ser, una sanadora de almas que ayudaba a los demás a encontrar el camino para salir de la oscuridad y entrar en la luz. El viento primaveral traía el olor del mar y la promesa de nuevos comienzos. Mañana sería un nuevo día, nuevos retos, nuevas historias. Pero por primera vez en mucho tiempo, Karen se sentía preparada para ellos. Lista para vivir, lista para ayudar, lista para ser ella misma, sin máscaras, sin miedo, sin remordimientos. Cerró el cuaderno donde había anotado sus pensamientos y susurró a la noche. El final siempre es el principio de algo nuevo.